Hola, bienvenidos nuevamente. Esta es la cápsula número 4. En este caso, entonces, para los alumnos de tercero medio, vamos a reconocer y ojalá utilizar lo más desinhibidamente posible la composición de un número complejo. Entonces, avancemos rápidamente. Dados los conocimientos anteriores, podemos entonces ahora definir algunos conceptos. Uno de ellos, y el principal, tiene que ver justamente con haber operado ya a la unidad imaginaria. Recuerde, por ejemplo, la idea de sumar unidades imaginarias. Podíamos efectivamente resolver la suma si es que, recuerde que la idea es utilizar el mismo concepto algebraico, que podemos utilizar la suma y la resta, la podemos efectuar si efectivamente la potencia de la unidad imaginaria tienen la misma letra y el mismo exponente. ¿Ya? Eso es algebraicamente. Y al utilizar de la misma forma, entonces, en la unidad imaginaria, reconocemos que i elevado a 28 más i elevado a 73 es algo que no podemos resolver de manera puntual con respecto a lo que es la adición, debido a que justamente no tienen el mismo exponente y por lo tanto no podemos sumarlo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Resolver de manera independiente. Como dice acá, en el primer paso, tenemos, utilizando solo el exponente de la primera potencia, 28 dividido por 4, que nos daría 7, ¿cierto? Da de manera exacta. El resto es 0. Si usted recuerda, que el resto sea 0 nos pide que vamos a buscar la potencia de la unidad imaginaria elevada a 0. Y elevado a 0 es igual a 1. Y es por eso entonces, por lo tanto, y elevado a 8 también es igual a 1. Por otra parte, en la segunda potencia, y elevado a 73, que es en el segundo paso, resolvemos de la misma forma. Al dividir por 4, recuerde que siempre es por 4 debido a que la secuencia de las primeras potencias de la unidad imaginaria son 4 resultados. ¿Ya? Entonces, al dividir por 4, el resto equivale a 1 y eso nos dice entonces que debo buscar la potencia imaginaria de i elevado a 1. I elevado a 1 es igual a i, y es por ese motivo entonces que, por lo tanto, i elevado a 73 es igual a i. Ahora, tomando estos dos resultados, el primero que me daba 1 y el segundo que me daba i, reemplazamos en la operación original, ¿ya? I elevado a 28 más i elevado a 73, que la tenemos acá, es la misma operación. Pero si reemplazamos los valores que encontramos, i elevado a 28 es 1, i elevado a 73 es i, manteniendo la operación que en este caso es la suma. ¿Ya? Lo que tenemos entonces acá es lo que algebraicamente conocemos como un binomio. Sí, efectivamente, algebraicamente esto es un binomio, ¿cierto? Debido a que está compuesto por dos elementos que no podemos ni sumar ni restar, es decir, no los podemos reducir. ¿Ya? Sin embargo, tratándose de la unidad imaginaria, lo que acabamos de encontrar es que este resultado está compuesto de dos elementos. Uno que es netamente un número, que lo hemos conocido desde siempre, ¿cierto? Prácticamente, que pertenece al conjunto de los números reales. Y nuestra segunda potencia, que nos resultó i, que obviamente pertenece a lo que reconocemos como la unidad imaginaria. Este binomio, algebraicamente hablando, es lo que vamos a conocer entonces como un número reconocido con el nombre de número complejo. ¿Ya? Siendo eso entonces un número complejo, ya sabemos que todos los números complejos se van a componer en su gran mayoría de dos elementos. ¿Ya? Ok, el primer elemento, recuérdelo, va a ser un número, el segundo elemento va a ser un número imaginario. Lo que quiere decir, básicamente, que un número complejo abarca dos conjuntos. Los dos principales, reconocidos como el conjunto de los números reales y el conjunto de los números imaginarios. Entonces,
todo número complejo va a ser reconocido por este símbolo. No se preocupe si lo ve así como un poco complejo. En realidad no lo es, porque es solamente para identificar al número complejo. No es nada más que para eso. Donde la letra N, que es conocida con el nombre de subíndice, me va a decir en qué lugar está ubicado el número complejo que estoy trabajando. Por ejemplo, si aquí dijera Z sub 1, quiere decir que estoy trabajando con el primero de los números complejos. Si dijera Z sub 10, quiere decir que estoy trabajando con el décimo de los números complejos. ¿Ok? Así es que no nos compliquemos tanto con eso, simplemente piense que es una forma de identificar al número complejo que vamos a trabajar. Ahora, ese número complejo, como ya sabemos, en general tiene dos componentes. El primero, representado por A, como usted ya sabe, por lo que acabamos de describir acá, es un número, fíjese, aquí dice, con A perteneciente a los números reales. Eso quiere decir que ¿a quién está representando? A cualquier número del conjunto de los reales. Y por otra parte está el componente B, ¿cierto? Multiplicado por la unidad imaginaria. Este componente B también es un número, pero en este caso este número, como dice acá la descripción, B está representando ¿a quién? A todo número que pertenezca al conjunto de los números imaginarios. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo al origen, si esto tuviese un Z algo al comienzo, me diría que el componente A vale 1 y el componente B, ¿cuánto vale? Ojo, no es I, el componente B en este caso sería 1. Recuerde que si no está escrito, asumo que todo el tiempo, si no está escrito, asumo que ahí hay un 1. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería la parte real 1, la parte imaginaria 1. ¿De acuerdo? Volvámoslo a su forma original. Ok, continuemos entonces. Ahora, sabiendo que esta es la descripción general de todo número complejo, esta es la descripción general, ¿ya? Recordando que A es real y que B es imaginario, podemos identificar de cualquier otro número esos dos elementos, ¿ya? Que justamente lo que tenemos preparado acá en los ejemplos. Entonces, observe el primer caso que ya está resuelto. El número complejo es menos 10 más 4i. ¿Ya? Si yo identifico cada uno de los componentes, puedo reconocer que menos 10 es su parte real y además también puedo reconocer de que 4, fijándose en la operación que hay delante de él, en este caso es una suma, y el 4 adopta como carga para sí mismo dependiendo de la operación que tiene adelante. En este caso entonces sería suma, quiere decir que el 4 es positivo. Lo que nos dice entonces que 4, en este caso la segunda parte del número complejo, pertenece entonces a lo imaginario. En el siguiente caso, tenemos de que existe una fracción compuesta, ¿ya? Pero recuerde que, sabiendo manejar fracciones, si yo sumo dos fracciones que tengan el mismo denominador, ese denominador se conserva. Y es justamente la operación que estamos haciendo acá, ¿se da cuenta? Suma. Sumo dos fracciones con el mismo denominador, el denominador se conserva. Entonces quiere decir que estos dos elementos los podemos separar. ¿Cómo los podemos separar? En el primer caso, podemos indicar que la primera fracción, recuerde que tiene que ir la parte real primero, de acuerdo a la indicación de acá, ¿ya? O sea que no puedo utilizar inmediatamente el 4i negativo, sino que vamos a utilizar la parte solo numérica, en este caso la parte real. Por lo tanto, al separarlo vamos a utilizar al 3 partido 2 perteneciente a la parte de los números reales, ¿de acuerdo? Y ahora sí vamos a utilizar entonces aquel componente que tiene la unidad imaginaria. Lo que quiere decir, principalmente, que tenemos a menos 4 partido 2, utilizando el mismo denominador. ¿Se da cuenta? Si yo sumo estas dos fracciones, ¿qué hago con el denominador? Se mantiene. Y lo de arriba se opera de manera directa. Claro que como esto supuestamente tiene una i, obviamente no puedo resolver esa suma que hay ahí. Por lo tanto,
tengo que menos 4 partido 2 pertenece a la parte imaginaria. Pero al igual que en los reales, si acá tengo una fracción que es reductible, debo realizar esa reducción. Por lo tanto, en este caso, menos 4 dividido 2 equivale a menos 2. Y esto ya reducido podemos indicar entonces que pertenece a el conjunto de los números imaginarios. Le voy a dejar como tarea estos tres elementos que los revisamos en 4, 3, 2, 1. Ok. Volvemos entonces, tenemos los resultados para que usted compare con lo que hizo. En este caso lo hemos escrito con rojo, ¿cierto? En el caso de la letra C tenemos que su parte real sería 5. Recuerde que la parte imaginaria debe adoptar entonces la carga de acuerdo al operador que tiene delante si es que no tiene una carga propia. Por lo tanto, en este caso tendríamos que la parte imaginaria equivale a menos la raíz de 8, la raíz cuadrada de 8. Luego, en la letra D, le recuerdo una vez más que la parte real debe ser siempre solo la numérica, aquella que no tiene al componente de la unidad imaginaria. Y en este caso no puedo entonces para la parte real utilizar a 13i. Utilizamos obviamente la parte solo numérica. Menos 6 partido 7, que es justamente lo que tenemos acá, perteneciente a los reales. Y le recuerdo una vez más, utilizando el mismo denominador, ahora utilizamos la unidad imaginaria. 13 partido 7. 13 partido 7 entonces pertenece a los imaginarios. Y en el último caso, tenemos una interrogante pendiente acá que la vamos a aclarar de inmediato. Pero por ahora sabemos que, fíjese, ahí está la unidad imaginaria y ese es el número que está pegadito a la unidad imaginaria. Entonces eso nos está diciendo inmediatamente que 20 negativo perteneciente a los imaginarios. ¿Cuál sería la parte real? Contestemos la pregunta inmediatamente. La parte real no está presente, ¿cierto? No hay una suma, no hay una resta, ¿cierto? Pero se asume que podría haber una resta porque este número tiene una carga negativa. Eso quiere decir, y si no hubiese nada, sería una carga positiva. Y eso quiere decir que efectivamente antes del número podría haber otra cosa. Bueno, tratándose de números complejos, vamos a asumir que si no está presente, su valor corresponde a 0. Por lo tanto, en este caso vamos a indicar que 0 es la parte real, por lo tanto, pertenece a ese conjunto. ¿Vamos? Ok. Nos vamos entonces a la siguiente cápsula.